Hola a todos, todas. Me da mucho gusto estar aquí realmente y colaborar en este esfuerzo que me parece verdaderamente importante. Me ha pedido que hable sobre anarquismo y sobre lo que podría ser la instalación de un pensamiento anarquista en América Latina. Probablemente la frase clave ahí, ¿no es cierto?, es la crisis del Estado oligárquico. Eso nos pone de inmediato, digamos, desde el punto de vista histórico, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Lo que yo voy a hacer hoy día es algunas aclaraciones iniciales que me parecen muy importantes, digamos, para entrar en materia. Y a continuación voy a leer una parte de un libro mío que tiene que ver, que digamos que no está publicado, que está entregado a la editorial, y que tiene que ver exactamente con este periodo. El libro se llama Campo Cultural Latinoamericano de la Primera Modernidad y tiene como fechas tope, digamos, 1870 en una punta y 1920 en la otra. Lo que estoy cubriendo es esa zona. Ahora, lo que estoy cubriendo es la cultura de esa zona, y dentro de la cultura de esa zona, por supuesto, un lugar importante, muy importante, ¿no es cierto?, lo tiene el pensamiento anarquista. Ahora bien, hay algo que hay que aclarar de inmediato, y Julio supongo que va a insistir también en esto, y es lo siguiente: es decir, para que haya anarquismo, ¿no es cierto?, tiene que haber proletariado, y para que haya proletariado tiene que haber capitalismo. Y lo que ocurre, digamos, en América Latina durante el periodo que ahora me interesa abordar, ¿no es cierto?, es que este es el momento en que en América Latina, por una serie de razones en las que no puedo insistir ahora, ¿no?, el capitalismo se instala definitivamente, ¿no es cierto?, como el modo de producción dominante. Ahora, no es cualquier capitalismo, y esto hay que entenderlo de inmediato, sino que es un capitalismo que se instala por la vía oligárquica. Es decir, es la oligarquía, ¿no es cierto?, la que instala este capitalismo en los diferentes países de América Latina, y por lo general, ¿no es cierto?, en enclaves, es decir, en enclaves de producción, ¿no? En el caso chileno, obviamente, el enclave de producción fundamental, ¿no es cierto?, va a ser el Norte Grande, ¿no es cierto?, y la producción de salitre, ¿no? Pero lo mismo va a ocurrir, ¿no es cierto?, con la producción de carne en la Argentina, ¿no es cierto?, con la producción de café en Colombia, con la producción de azúcar en Cuba, con la producción de frutas tropicales, ¿no es cierto?, en América Central, etcétera. Es decir, se van constituyendo, ¿no es cierto?, durante este periodo economías capitalistas, pero de un capitalismo en enclaves, ¿no?, y que produce fundamentalmente para la exportación. Ahora, en esas zonas, digamos, en el caso chileno, en el mundo salitrero, en el norte, ¿no es cierto?, se va constituyendo necesariamente, ¿no es cierto?, a raíz de esto, un proletariado. Es decir, hablar de capitalismo, ¿no es cierto?, es hablar de propiedad privada de los medios de producción, y es hablar, ¿no es cierto?, de trabajo asalariado, ¿no? Y hablar de trabajo asalariado en este marco, ¿no es cierto?, es hablar de una clase obrera, ¿no es cierto?, de un proletariado que se empieza a desarrollar en esta zona. Y lo mismo ocurre en América Latina en diferentes lugares, como acabo de señalar. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay como quien dice un rebalse, ¿no es cierto?, de esta situación hacia otros puntos de las geografías nacionales. Es decir, esta economía de exportación exige, por ejemplo, ¿no es cierto?, la existencia de puertos, ¿no?, a través de los cuales se hacen salir estos productos primarios, ¿no es cierto?, que son los que América Latina está exportando en ese momento. En esos puertos, ¿no es cierto?, se constituye igualmente un
proletariado más o menos significativo, ¿no es cierto?, según la importancia del lugar de que se trate. En el caso chileno, obviamente, Valparaíso, ¿no es cierto?, en este momento. Pero también el rebalse al que me refiero, ¿no es cierto?, va a dar a las ciudades, ¿no? Y en las ciudades, que son ciudades que se están modernizando en ese momento, la ciudad moderna aparece en América Latina en este periodo. Es decir, en 1850 Santiago era una aldea, ¿no? En 1870 o en la década del 70, Benjamín Vicuña Maquena le cambia la cara a la ciudad y transforma, ¿no es cierto?, la ciudad de Santiago en una ciudad moderna. Ahora una ciudad moderna requiere evidentemente servicios, ¿no es cierto?, requiere trabajadores, etcétera, etcétera, y también, ¿no es cierto?, en la ciudad de Santiago, asociada a los transportes, asociada a las pequeñas manufacturas, se va constituyendo un proletariado. Ahora, a partir de ese proletariado, ¿no es cierto?, va a aparecer, ¿no?, en Chile y en América Latina en general, este pensamiento anarquista que nos interesa tratar en este momento. Voy a leer entonces algunas páginas y luego podemos conversar, digamos, sobre el asunto. Como digo, esto es parte de un libro que está en prensa en este momento. Dejo constancia en estas páginas del surgimiento en América Latina, para las fechas que acabo de indicar, de una clase obrera la que se gana su condumio sobre todo en los enclaves productivos, aunque además sea posible descubrirla procurándoselo en los muelles, en la construcción y la operación de los ferrocarriles, en el transporte público, en las maestranzas y en el desarrollo urbanístico, arquitectónico y fabril de algunas ciudades. Cualesquiera sean las limitaciones que tuvo la implantación del capitalismo en América Latina, lo cierto es que la clase obrera crece durante este periodo. Hernán Ramírez Necochea habla de entre 200 y 250.000 obreros chilenos en 1900. Luis González de 700.000 mexicanos en los años finales del Porfiriato. Y David Rock de 500.000 argentinos hacia 1914. Y en el proceso de subir agregándose al cuadro societario protagoniza un salto cualitativo de envergadura. Como lo ha estudiado Sergio Grés para el caso de Chile, desde un estadio prepolítico de carácter todavía, entre comillas, peonal, que en el mejor de los casos tiene como única forma de lucha, comillas, el motín, una porción sustantiva del pueblo latinoamericano de entonces se desplaza hacia la condición del proletario. Esto es, hacia la condición del trabajador pertrechado con una conciencia que no era ya únicamente conciencia de sí, sino conciencia para sí, dispuesta a actuar de conformidad con ella y recurriendo para eso a la, comillas, huelga organizada y, de ser posible, la huelga general. Cuando ello ocurre, cuando estos hombres y mujeres han avanzado más allá de los objetivos mutualistas de autoprotección e incluso los sindicalistas de mera reivindicación, es cuando aparece el verdadero movimiento popular. Los historiadores nos cuentan que en los años postreros del siglo XIX y primeros del XX, América Latina se bañó con la sangre de los trabajadores. En julio de 1890 estalló en Chile la que al parecer es la primera huelga general en la historia de América Latina y que alcanzó hasta diversas ciudades del país, siendo reprimida violentamente por las autoridades balmacedistas, las mismas que se habían vanagloriado de contar con el respaldo de la clase obrera hasta ese momento. Pero la represión del 90 no puso fin a las protestas proletarias chilenas, las que se prolongaron durante una década y media, alcanzando, para bien y también para mal, sus hitos principales en los años que inauguran el siglo XX. En las huelgas de ferroviarios, tranviarios, tipógrafos y suplementeros de 1912 en Santiago, en la de portuarios y marítimos de 1913 en Valparaíso, en la, comillas, de la carne de Santiago en 1905, en la huelga general de 1906 en Antofagasta, hasta concluir en la huelga grande de Tarapacá, la que tuvo como remate la masacre de la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907 y que dejó 3.000 o más muertos, porque la verdad es que nadie sabe hasta hoy cuál fue su número exacto.
La Argentina tiene sus propias efemérides siniestras. Primero, en la huelga de inquilinos de 1907, que les costó la deportación a sus dirigentes europeos de filiación anarquista y la vida al joven libertario Miguel Pose. Luego, en la matanza del 1 de mayo de 1909, cuando la policía de Buenos Aires asesinó en la Avenida de Mayo a 12 obreros e hirió a otros 80. E inmediatamente después, en la respuesta a esa matanza, con la convocatoria y la realización victoriosa de una huelga general en la llamada Semana Roja de 1909, y de cuya represión se encargaron los militares. Estos últimos acontecimientos prefiguran la posterior semana trágica del irigoyenismo, la de enero de 1919 y la denominada Patagonia Rebelde de 1920 y 1921, esta entre los peones y obreros de las estancias y frigoríficos de Río Gallegos, cuyo fin fatídico fue la cacería y el fusilamiento por orden de la oficialidad enardecida de más de 1 millar de huelguistas. En el México del Porfiriato, las huelgas de Cananea en Sonora en 1906 y Río Blanco en Veracruz en 1907, la primera contra una compañía minera estadounidense, la Cananea Consolidated Copper Company, una filial de la Anaconda, y la segunda contra una textil de propiedad francesa, ambas de estas huelgas con participación anarquista, dejan igualmente un reguero de muertos. Se las considera por eso acciones precursoras de una revolución a la cual algunos mexicanos atentos sentían ya venir y que yo pienso que va siendo hora de recusar como puramente, entre comillas, agraria, como si lo que ahí y entonces pasó en México no hubiese sido más que el alzamiento de unos campesinos conservadores que no querían cambiar y por eso mismo hicieron la revolución. Brasil contribuye a esta misma estadística con 2 huelgas grandes, la de 1917 en Sao Paulo y la de 1918 en Río, Niterói y Petrópolis, también con participación anarquista y similares consecuencias. Y suma y sigue, por ejemplo, en el Caribe, en el interesantísimo caso de la industria tabacalera de Cuba y Puerto Rico, que al contrario de la mecanizada industria del azúcar, requería de una mano de obra abundante, compuesta de, comillas, torcedores, y especialmente, comillas, torcedoras. Se las consideraba de dedos más diestros para esa faena. Son mujeres que tendrán un papel de considerable magnitud en la formación del movimiento obrero de ambos países, trabajando en empresas que por lo general eran de propiedad de estadounidenses, entre ellas las filiales del Trust de la American Tobacco Company, y no sin los conflictos laborales que son de suponer, como ocurre con las huelgas puertorriqueñas, que se desatan desde mediados de la primera década del siglo y que desembocan en la primera huelga general de la industria del tabaco en 1914. Este es el contexto donde, trenzados en una conflagración abierta y a menudo sangrienta con la oligarquía modernizadora, irrumpen los contrahegemónicos, esta vez sin medias tintas, los militantes anarquistas y los militantes socialistas. Se los divisa tanto en las ciudades grandes como en los pueblos pequeños, en los puertos y aún en los villorrios más apartados. Escribe Sergio Grés que en 1894 el ministro chileno Enrique Maquiver, comillas, comunicó al intendente de Malleco que el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Francia había informado al Ministerio de Relaciones Exteriores que el súbdito italiano Riccardo Roesi, residente en Traiguén, hacía públicamente profesión de fe anarquista, por lo que ordenaba vigilarlo y averiguar sus intenciones. En Traiguén, en 1894, hoy Traiguén tiene menos de 20.000 habitantes. Me pregunto cuántos habrá tenido entonces. Codo a codo con los artesanos más y menos libres, con los zapateros, con los peluqueros, con los suplementeros, con los panaderos, con los gráficos, con los albañiles y los pintores de brocha gorda, o insertos en las comunidades de la naciente clase obrera, los anarquistas y los socialistas se van ganando de este modo un espacio específico dentro del campo cultural que yo estudio en este libro,
pero no para rellenarse en él apaciblemente, sino para descomponerlo con sus arsenales de frustración y de furia y para recomponerlo después con la cálida argamasa de la solidaridad. Se rebelaban así contra una modernización que no solo no había mejorado sus condiciones de vida, sino que las había empeorado y muchas veces de una manera pavorosa. Y se rebelaban no para volver de este modo al pasado, sino para construir el futuro. Propenden los programas de unos y de otros a la constitución de una sociedad igualitaria y fraterna. Son anticapitalistas, internacionalistas, antimilitaristas y partidarios de la emancipación de la mujer, pero difieren en las que consideran cuestiones intransables y en ocasiones con rudeza. Por lo pronto, en lo que toma el tema del Estado, se lo elimina o se lo toma y se lo pone al servicio de una dictadura de los trabajadores, a la orgánica de las comunidades y los focos de resistencia, autoritarios versus no autoritarios, y a los métodos de lucha, una lucha que no excluye la espera a que se den las, comillas, condiciones objetivas para la acometida final, así como la incorporación en el intentanto de cualquiera sea la institucionalidad de turno del costado de los socialistas versus la desvinculación completa y la acción directa aquí y ahora de parte de los anarquistas. Son modernos también, pero modernos de la otra vertiente, de la emancipadora, aquella que el capitalismo dejó afuera porque dentro de sus presupuestos simplemente no tenía cabida. Escribe, a propósito de esto, Julio Pinto. Enarbolando ideologías como el anarquismo, el sindicalismo o el socialismo, militando en organizaciones sociales, culturales o políticas ceñidas a la más estricta racionalidad instrumental, denunciando la incapacidad de sus élites modernizadoras para difundir los beneficios del progreso más allá del reducido círculo formado por ellas mismas, los nuevos actores mesocráticos o populares se apoderaron para sí de la utopía y reclamaron su propio derecho a ponerla en ejecución. En su versión más moderada, esta reivindicación se orientó hacia la incorporación de los muchos excluidos al plano de la ciudadanía política, el bienestar material y la ilustración, sin que ello implicara necesariamente romper con la legalidad existente o eliminar de plano las jerarquías establecidas. En la versión radicalizada, sin embargo, se descalificó abiertamente a los estados y oligarquías liberales como constructoras de modernidad, llamando a la conquista del poder político por parte de los únicos capaces de cumplir íntegramente con la trinidad emancipadora de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Radical, sin componendas ni concesiones entonces, la versión de la utopía de la que me interesa dar noticia en este capítulo es la que proviene desde abajo de la pirámide social. Habiendo llegado a Latinoamérica en las conciencias y equipajes de los inmigrantes, lo que nadie que tenga un mediano conocimiento acerca del tema pone en duda, en América Latina adquirió, como suele ocurrir, con los regalos similares que nos envían y nos siguen enviando las metrópolis del centro del mundo, características propias. En lo que respecta a los anarquistas, en nuestro tiempo y no por casualidad, se observa una reactivación del interés por su legado. Esta misma reunión lo demuestra. El anarquismo chileno, por ejemplo, al que la historiografía socialista de los años 50 del siglo XX acusó de haber sido no un contribuyente, sino un estorbo en el proceso de emancipación de la clase proletaria, estoy pensando en Ramírez Necochea, por ejemplo, cuenta Ogaño con el excelente libro de Sergio Grés, que yo mencioné más arriba, Los anarquistas y el movimiento obrero, la alborada de la idea en Chile, 1893-1915. Gracias a esa investigación de Grés y a otras similares que se están llevando a cabo en otros países, escribo esto en mayo de 2011 y acaba de celebrarse un simposio sobre la materia en el Colegio de México, sabemos hoy algo más sobre las dimensiones de la participación ácrata en esas luchas populares que se libraron en América Latina en el contexto de la modernización finisecular. Participación ella de ellos que además de ser valiosa por sus logros efectivos y verificables, es reveladora de una entrega, de un coraje a toda prueba. Entran en escena los anarquistas latinoamericanos en la década del 70,
En la del 80 han establecido ya una presencia poderosa y de ahí en adelante se multiplican, agrupados en sindicatos y sociedades de resistencia, mutualistas al principio, ya no mucho andar persuadidos de la inevitabilidad de la lucha de clases. Fueron anarcosindicalistas en su mayoría, vis a vis los anarco-individualistas y los anarco-comunistas y revolucionarios. Cuando decaen hacia los años 20 y 30 del siglo XX es porque el poder hegemónico los arrasa o porque la oleada socialista y nacionalista les tuerce la mano. En lo que toca a la producción intelectual anarquista, yo pienso que para una historia de la cultura en sentido amplio lo más importante es el propagandismo, el proselitismo, la difusión urbi et orbi de la idea, hambre de saber y de comunicar lo sabido por parte de unos individuos cuya educación formal era nula o exigua. En Buenos Aires, en 1909, según un testimonio de M. Reguera, que recoge Ángel Capelletti, comillas, las conferencias se sucedían a granel entre los 2 o 3 oradores que había. No era raro anunciar, por ejemplo, una conferencia a las 2 de la tarde en Almagro, otra a las 3 en Corrales, una tercera a las 4 en Barracas y una cuarta en el centro en la noche. Manuel Rojas, recordando a los anarquistas a quienes él conoció y con quienes colaboró después de su llegada a Chile en 1912, confirma y traslada el testimonio que transcribe Capelletti acerca de los libertarios trasandinos, cuando se refiere a sus compañeros de este lado de la cordillera como a unos, comillas, revolucionarios de rompe y raja, de esos que parecen alimentarse de brasas y vidrio molido y que al hablar en público parecen lanzallamas. A esa comunicación oral, cara a cara, enfervorizadora en y por sí misma, se une el prestigio casi religioso que sienten esos hombres y esas mujeres, porque así es. También estuvieron ellas en la primera fila de fuego, como lo hago ver en otro capítulo. Luisa Capetillo en Puerto Rico, Carmen Lira en Costa Rica, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza en México, Virginia Volten en Uruguay y en Argentina, Carmen Geria en Chile. Aprecio por la letra. Libros y sobre todo periódicos se publican y circulan de mano en mano, de un lector a otro y de un espacio nacional a otro, sumergidos en el fondo de los lustrines o de las cajas de herramientas y sin que los guardias fronterizos se percaten de su existencia. Los leen los que están habilitados para hacerlo, mientras los otros escuchan lo que les transmiten aquellos que han aprendido a leer. Capelletti cuenta 12 periódicos anarquistas en Buenos Aires en el paso del siglo XIX al siglo XX, en español, italiano y francés. Ellos son Ni Dios ni Amo, La Revolución Social, Ciencia Social, Germinal, El Rebelde, Los Tiempos Nuevos, Vida Nueva, Laboriamo, La Riscosa, La Nuova Civiltà, 20 Settembre y Le Ciclón. Aunque más activa que otras, a ese florecer de la prensa anarquista de Buenos Aires no se le debe considerar una rareza. No hubo ciudad importante en el subcontinente en la que no circularan los periódicos y panfletos libertarios. Para no insistir mucho más en los ideólogos y los propagandistas o los polemistas de aquel anarquismo latinoamericano de la época áurea, ni tampoco en las coqueterías de un Borges, no es el único escritor culto que se autoconfiesa de esta persuasión, yo diría que entonces y después hubo escritores anarquistas de 2 tipos. El primero es el de aquellos de una evidente y provocadora extracción popular, y de los cuales se conservan en nuestro país unos pocos nombres. Útiles para dar con esos nombres son los estudios y antologías de Pedro Bravo Elizondo y de Sergio Pereira Poza, donde se pone de manifiesto un movimiento que es menos reducido de lo que pudiera pensarse, a pesar de las rectificaciones que le ha hecho Gress a ambos investigadores. Lo que Gress hace es comparar, digamos, el desarrollo en la Argentina, de la dramaturgia anarquista, en la Argentina y en Chile, y dice lo siguiente: los anarquistas chilenos del periodo estudiado no se hacían ilusiones.
aunque actuaban con flexibilidad y realismo, su muy magra producción teatral los llevaba a suplir la falta de creaciones propias mediante la representación de obras de anarquistas extranjeros o de otras tendencias políticas que actuaban en el movimiento obrero chileno. La escasísima producción y actividad teatral anarquista durante este periodo, se refiere a la chilena, contrasta con la prolífica producción y actividades de la corriente socialista comunista. Tan solo en la región del Salitre, los militantes del partido de Recabarren mantuvieron entre 1913 y fines de la década de 1920 los grupos teatrales Arte y Revolución, Centro Francisco Ferrer Guardia y Arte y Libertad, denominado más tarde Centro Dramático Víctor Hugo. Los militantes del POS, del Partido Obrero Socialista de Recabarren, primero, y luego los del Partido Comunista de Chile, y su área de influencia directa produjeron numerosas obras teatrales y representaron incontables obras de variados autores a lo largo de muchos años. En un estudio referido a la cultura y política libertaria en Buenos Aires entre 1890 y 1910, el historiador Juan Suriano calcula que durante la primera década del siglo XX, a excepción de los periodos en que imperaba el estado de sitio, los anarquistas argentinos realizaron en esa ciudad alrededor de 4 funciones mensuales que podían llegar a 9 o bajar a 1 o 2. Bueno, dame los 5 minutos. Yo quiero relativizar, sin embargo, las dudas que expresa Gres sobre los alcances de la labor de los teatristas chilenos del periodo, no solo porque la campaña que ellos llevaron a cabo en el Norte Grande me parece que configura un circuito productivo con todos los elementos que son necesarios para demostrar su existencia y eficacia, como intenté dejarlo establecido, sino porque me impresiona además la actividad que desplegó en Santiago desde 1913 la Compañía Dramática Chilena, formada por anarquistas de impolutas credenciales, Adolfo Ursúa Rosas, Antonio Acevedo Hernández, José Domingo Gómez Rojas, José Santos González Vera y Manuel Rojas. La Compañía Dramática Chilena debutó el 24 de diciembre de 1913 y logró sobrevivir durante 3 años. Su primer montaje fue en el Rancho de Acevedo Hernández, en el Teatro Coliseo en función diurna y en el Teatro Excelsior en función nocturna, además de haber sido llevada posteriormente y por los propios colectivos populares anarquistas hasta los barrios periféricos de la capital. A esa pieza siguieron del mismo autor El Inquilino y La Peste Blanca, ambas de 1914, y Almas Perdidas en 1915. Muy rápidamente, ¿no es cierto? Me estoy saltando cosas, ¿no? No muy diferente es el panorama de la literatura popular anarquista en los demás países de América Latina. En un libro de 2006 sobre la prensa popular peruana de las 3 primeras décadas del siglo XX, Gabriela Machuca Castillo, después de identificar el periódico Los Parias como, comillas, la publicación más representativa de la prensa anarquista de Lima, establece que sus ejemplares contenían en promedio 8 contribuciones literarias, como este poema satírico sobre, comillas, los diputados. Un diputado, y bien, ¿quién lo ha elegido? ¿El pueblo? No, por Dios, falsedad suma, paja vil ha flotado en esa espuma que levanta la quilla de un partido. Volcar la débil urna ha conseguido, y en el censo meter su doble pluma. Le votan Juan Sin Miedo y Montezuma, hasta sus propios muertos ha movido. El otro grupo es el de los profesionales de la escritura. Digamos, ese es el grupo popular al que me refería ahora, ¿no es cierto? El otro es el de los profesionales de la escritura, integrantes ellos de una nómina que cuesta menos reducir. Me limito aquí a los más conocidos y con esto voy a terminar. Alberto Giraldo, Rodolfo González Pacheco y José de Maturana en la Argentina. Florencio Sánchez en el Uruguay, aunque hizo casi toda su carrera teatral en Buenos Aires. Carlos Pessoa Vélez, de quien se ocultaron y se siguen ocultando sus poemas anarcopopulares de denuncia. Antonio Acevedo Hernández, que había ido haciendo el tránsito de dramaturgo carpintero a teatrista reconocido, pero sin por eso claudicar de sus principios. Y José Domingo Gómez Rojas, y algo más tarde Manuel Rojas y José Santos González Vera en Chile. El Manuel González Prada de Horas de Lucha,
admirador de Kropotkin y de Tolstoy, en el Perú. En Costa Rica, un joven Joaquín García Monge y Roberto Brenes Mesén. En Paraguay, el hispano paraguayo Rafael Barret, quien ingresó a ese país en 1903 cuando tenía 29 años y cuyos escritos rebeldes fueron aplaudidos por Rodó en su tiempo y después por Borges, Roa Bastos y Eduardo Galeano. En México no pueden írsenos sin al menos una nota las actividades de Ricardo Flores Magón, líder del Partido Liberal Mexicano, que en realidad debió llamarse Partido Libertario Mexicano, pero se llamó liberal para así autorrepresentarse ante sus adherentes posibles como el único y auténtico heredero del liberalismo juarista. Fue Flores Magón el editor de Regeneración, un periódico que fundó con su hermano Jesús en 1900 y al que transformó en la piedra en el zapato, primero de Porfirio Díaz y después de los caudillos negociadores de la gesta revolucionaria. Escribió proféticamente: derramar sangre para llevar al poder a otro bandido que oprima al pueblo es un crimen, y eso será lo que suceda si tomáis las armas sin más objeto que derribar a Díaz para poner en su lugar a un nuevo gobernante. Y lo último, y en el Brasil, enorme como es ese país, si bien el foco de la agitación anarquista estuvo en las grandes ciudades, en Sao Paulo y en Río, sabemos que desde allí se desparramó hacia las regiones. Nombres importantes son los de Gregorio Nacianceno Moreira de Queiroz Vasconcelos, seudónimo Neno Vasco, uno de los redactores de O Amigo do Povo, el primer diario anarquista de Sao Paulo, Fabio López dos Santos Luz, José Oiticica y el que después sería el historiador del movimiento en el Brasil, Edgar Leuan Rojas. Y quedó ahí. Gracias. Y ahora lo dejamos con la presentación del profesor Julio Pinto sobre pensamiento y práctica de Luis Emilio Recabarren. Hola, muy buenas tardes ya. Le cambié el nombre a la presentación y le estoy poniendo ahora 7 claves para entender y aprender de Recabarren. 7 claves para entender y aprender de Recabarren. 2 precisiones antes de enumerar y discutir esas 7 claves. La primera es que cuando hablo de Recabarren no me refiero exclusivamente al personaje, al individuo Luis Emilio Recabarren, sino más bien a la corriente del entonces naciente movimiento obrero chileno que él encarna, que él dirige, que él conduce, que es la corriente socialista o socialista comunista. Entonces cada vez que yo diga Recabarren, ustedes tómenlo como un recurso verbal, pero debe entenderse todos quienes y todas quienes se identificaron y contribuyeron a la construcción de esa propuesta. Para efectos comunicacionales, entonces personalizo algo que debe entenderse siempre en clave colectiva. Segunda precisión, cuando hablo de claves para entender y aprender de Recabarren, me estoy refiriendo a propuestas y a formas de comportamiento de este grupo, pero también me estoy refiriendo a problemas o dilemas que no siempre se resolvieron bien. Dicho más fácil, las claves son a veces en sentido positivo y a veces en sentido negativo. Y podremos conversar más adelante qué podemos hacer con cada una de ellas. Hechas las precisiones, parto con la clave número 1, que me parece muy pertinente a este grupo, y por eso la puse primero, que es lo que podríamos llamar el culto a la educación. Recabarren y los suyos le rendían un verdadero culto a la labor pedagógica y formativa. Para ellos la educación estaba en el centro de su quehacer político y social y en el centro de esta regeneración total del ser humano y de la sociedad que ellos estaban tratando de llevar a cabo. Esto
era una consecuencia más o menos obvia de una, podríamos decir, hipervaloración que estas personas tenían del saber que la humanidad había ido acumulando a lo largo de su historia. Eran unos grandes admiradores de la ciencia, de la filosofía, de todo el acervo intelectual que se había construido y que a su juicio había alcanzado una de sus expresiones más notables a partir de la Ilustración. No en vano, Eduardo Debes, que es uno de los estudiosos de esta faceta del naciente movimiento obrero, ha identificado a Recabarren y su gente como un movimiento obrero ilustrado, que creía en la ciencia, creía en la razón, creía en el progreso, y adoptaban frente a esa cultura ilustrada una postura que era bastante acrítica. Opción que, por cierto, les ha significado bastante censuras y lecturas, ellas sí bastante más críticas, de parte de algunos de los analistas actuales de esta expresión del movimiento obrero naciente. Pero para ellos no había tales ambivalencias. La ciencia y el saber eran un tesoro que había que conservar, había que reproducir, y una de las grandes críticas que le hacían a la clase dominante era precisamente la de haber monopolizado para sí misma un saber que debía difundirse hasta los últimos extremos de la sociedad. ¿Cómo hacer eso entonces? A través de diversas expresiones de activismo educativo que ellos promovieron. Desde los grupos de estudio, que se reunían en las tardes después de la jornada de trabajo a leer y comentar textos de toda naturaleza, filosófica, científica, política, etc. Pasando por las escuelas nocturnas, en las cuales se enseñaban a sí mismos, desde los rudimentos a leer y a escribir, hasta expresiones un poco más complejas del conocimiento, por las bibliotecas populares, construidas por ellos mismos, y sobre todo a través de la prensa, que para Recabarren en particular era el gran vehículo no solo de comunicación, sino que de formación política, social y cultural. Por tanto, primera clave para entender a Recabarren es esta supervaloración de la educación y algo tal vez interesante de reflexionar hoy en día, el hecho de que para ellos la educación se entendía en clave autónoma, como autoeducación. Curiosamente, a pesar de que se denunciaba y se criticaba al sistema por no educar mejor al pueblo, no se demandaba del Estado que se hiciera cargo de suplir esta carencia, sino que más bien en una línea que era, podríamos definir como una octava clave de sentido para entender a Recabarren, era bastante estructural y transversal en ello, se entendía como una acción que debían acometer los propios trabajadores. Recabarren repetía hasta el cansancio una frase de Marx: la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Y esa norma, esa máxima se aplicaba a todo su accionar, también al educativo. No esperemos que la oligarquía nos eduque, porque no lo va a hacer, porque no le conviene, porque no va a entregarnos herramientas para que nosotros nos demos cuenta de lo que nos está pasando y los denunciemos y eventualmente los derroquemos, sino que eduquémonos nosotros mismos. ¿Queremos una mejor educación? Nosotros somos los encargados y los responsables de construirla. Clave número 1. Clave número 2. El poder de la organización. El poder de la organización. Recabarren y su gente eran unos convencidos de que la movilización de los pobres y de los trabajadores en pro de resolver sus grandes carencias sociales no iba a ser fruto de una acción espontánea, dispersa, individual. No iba a ser fruto de la maduración, podríamos decir, automática o mecánica de los descontentos y de las reivindicaciones insatisfechas que el pueblo había ido acumulando. No iba a ser fruto del espontaneísmo, sino que requería de organismos concretos que encauzaran, cristalizaran y condujeran estas energías
hacia el logro de los objetivos que se perseguían. Y esos mecanismos, esos instrumentos eran las organizaciones populares, de todo tipo, desde las de carácter sindical, que son tal vez las que uno más asocia con este tipo de expresión social, los protosindicatos, las sociedades de resistencia en las cuales las y los trabajadores defendían sus derechos frente a los empleadores, pero que también se trasladaba a otros planos, al plano educacional, cultural, como ya comenté, al plano de la creación cultural, que era parte de su propuesta educativa, lo que comentaba Grino Rojo, el teatro, la música, se formaban coros socialistas o coros obreros, la conferencia, incluso cuando empieza a llegar el cine a Chile, que se conocía en ese tiempo con el nombre de biógrafo, Recabarren y su gente fueron de los primeros que captaron la importancia que iba a tener ese medio comunicacional y se las ingeniaron para organizar lo que ellos llamaban biógrafos obreros o biógrafos socialistas, donde se pasaban películas que eran, digamos, estaban en la línea de lo que ellos querían plantear. Entonces también en el plano de la acción cultural se requería de la organización. Recabarren era muy asiduo, estaba muy entusiasmado con las cooperativas como forma de organización y acción popular. Las cooperativas de producción, las cooperativas de consumo, las cooperativas de todo tipo. Los diarios que él fundaba solían organizarse como cooperativas, como una forma de ir demostrando en la práctica un principio alternativo de organización y acción social al de la competencia individual que prevalecía, ¿no es cierto?, en el capitalismo de la época. Por tanto, segunda clave de sentido para entender a Recabarren, la centralidad, la fuerza de la organización. Sin organización, decía él, sin unidad, la clase obrera no va a salir de la condición en la cual se encuentra. Clave número 3, la imprescindibilidad de la política. La acción política como una tarea imprescindible, ineludible para el movimiento obrero. Si bien los socialistas originarios en Chile tenían muy claro que la organización y el movimiento tenían que hacerse muy fuertes en el plano de lo social, también estaban convencidos de que por sí solo ese plano, lo que hoy en día se conocería como la sociedad civil, no iba a lograr el objetivo o los objetivos bastante ambiciosos que ellos estaban planteando, desde lo que ellos llamaban la regeneración del pueblo hasta la transformación de la sociedad. La acción política era un componente ineludible de la propuesta que estaban difundiendo y levantando estas personas. Y la acción política ellas la entendían no solo en el sentido abstracto, ¿no es cierto?, de hay que plantearse el problema del poder y actuar en función de eso, sino que a través de las conductas y las prácticas y los espacios políticos propios de la época. Desde luego el partido. Recabarren y su gente eran los convencidos de que un partido político era indispensable para canalizar y conducir la acción liberadora de los trabajadores. Y aquí, por cierto, estaba uno de sus principales puntos de discrepancia con la vertiente anarquista, que dio lugar a numerosos enfrentamientos y polémicas que incluso en algunos casos alcanzaron ribetes dramáticos. Recuerdo, no porque haya estado ahí, sino por haber leído al respecto, un congreso obrero que se llevó a cabo en Buenos Aires a principios de 1907, un congreso de unidad obrera, en el cual Recabarren, que estaba en ese momento en Argentina, es uno de los oradores de la socialista y es increpado por los anarquistas mucho más numerosos en esa asamblea que los socialistas, y la discusión va subiendo de tono hasta que termina con la enarbolación de revólveres y la rápida disolución de la asamblea de unidad, que claramente no logró su objetivo en vista de la profundidad de esta discrepancia que había entre socialistas y anarquistas respecto del partido. Entonces, el partido era para la vertiente socialista una herramienta fundamental, pero no solo el partido político, sino que también la participación en las instituciones políticas existentes. Recabarren y su gente participó en cuanta elección hubo en los años en que le tocó actuar, desde las municipales, pasando por las parlamentarias, hasta las presidenciales, siendo el propio Recabarren candidato a la presidencia de la República
candidato bastante simbólico, digamos, en la elección de 1920, cuando se lo ha elegido Arturo Alessandri Palma. Una y otra vez, Recabarren y el naciente socialismo se presentaron a estas elecciones, muchas veces sin ninguna esperanza de ganar, pero como una forma de ocupar espacios de debate y de difusión de sus ideas, y a veces en la convicción de que se podían lograr cosas a través de esas vías, otras veces, según él mismo decía, para demostrar de que las instituciones burguesas no eran un mecanismo para resolver los problemas obreros. Pero así todo, él se hacía presente en este tipo de prácticas políticas, lo cual nuevamente ha sido una materia de debate respecto del tipo de estrategias que el recabarrenismo difundió y hasta cierto punto instaló en la cultura política popular chilena, y respecto del cual no todos están totalmente de acuerdo. Y es una polémica, es una discusión que creo que se ha revivido muy recientemente aquí en nuestro país, en esta suerte como de dicotomía o dialéctica que se ha instalado entre la pureza del movimiento social y el desprestigio o el descrédito de las prácticas políticas habituales, que era algo que para Recabarren y su gente nunca constituyó una disyuntiva. Ellos eran convencidos de que había que estar presente en ambos espacios y que lo uno no era contradictorio con lo otro. Eran formas complementarias de movilizarse, más que formas alternativas entre las cuales había que elegir. No estoy diciendo que la opción que Recabarren y su gente adoptaron haya sido la correcta, solo digo que fue la que ellos exploraron, para bien o para mal. Y esto me lleva a la cuarta y la quinta clave de sentido para entender el recabarrenismo. La cuarta tiene que ver con lo que algunos de ustedes seguramente denominarán las trampas de la institucionalidad. Al tomar este camino de politización dentro de los parámetros en que se movía la política institucional chilena, el recabarrenismo no necesariamente se hacía ilusiones excesivas respecto de lo que se podía lograr ahí. Repito, Recabarren muchas veces iba a las campañas electorales diciendo: yo sé que si soy elegido diputado, por mí mismo no voy a cambiar el sistema explotador e inicuo que hay en Chile, pero sí voy a tener una tribuna mucho más amplia desde la cual voy a poder denunciar este sistema. Y por lo tanto, cuando finalmente logra ser elegido y mantenerse en la Cámara de Diputados, que es el año 1921, va a usar, junto con otro correligionario suyo, obrero salitrero, Luis Víctor Cruz, ocupan ambos esa tribuna que es la Cámara de Diputados, no para pasar leyes que pudiesen beneficiar sustantivamente a la clase obrera, porque eran solo dos sobre un número mucho más nutrido de personas, pero sí para usar la Cámara como una caja de resonancia para exponer sus ideas y para levantar sus críticas. No pretendo darle lecciones, ni sugerencias, ni recados a nadie, pero simplemente señalo de que es una opción que se toma, que personalmente pienso que tuvo el efecto de hacer más conocida esta propuesta a nivel nacional, pero que también conllevaba el riesgo de transformarse en una suerte de cooptación de este movimiento para domesticarlo y encerrarlo dentro de los marcos de una institucionalidad que obviamente no estaba muy interesada en ser destruida desde dentro de sí misma. Se configura aquí uno de los temas más candentes y diría más interesantes de lo que ha sido la historia política de la izquierda chilena en el siglo XX, que tiene que ver con la relación de la izquierda con la institucionalidad. Tema que fue muy debatido, que fue tremendamente polarizador dentro de la izquierda, pero que, para bien o para mal, generó algunas de las expresiones más originales y yo diría más históricamente más interesantes de la izquierda chilena, como fue finalmente la propuesta de la Unidad Popular. No hay una ruptura entre lo que fue la propuesta de la Unidad Popular y esta práctica de hacer uso de la institucionalidad por parte del recabarrenismo naciente. Y si bien sabemos cómo terminó la Unidad Popular, de todas maneras es interesante ver por qué la izquierda chilena tomó ese camino
de manera prioritaria y cuáles eran efectivamente las potencialidades o los peligros que ese camino conllevaba. Y esto nos lleva a la cuarta clave, perdón, la quinta, que tiene que ver con el tema de la alternativa a moverse dentro de esa institucionalidad, que es el tema de la violencia revolucionaria. Cuando uno se plantea qué opciones tenía este recabarrenismo naciente para actuar políticamente en un sistema que era hostil y que estaba estructurado precisamente para mantener a los trabajadores en la condición subordinada en la que estaban, cuando se opta por esta estrategia, uno se pregunta, bueno, ¿se plantearon en algún momento alguna estrategia alternativa? Y la estrategia alternativa era la estrategia de ruptura violenta del sistema, que es la que en sus planteamientos políticos privilegiaba, por ejemplo, la vertiente anarquista. ¿Cómo se planteó Recabarren y el naciente socialismo chileno frente al tema de la violencia? Entonces, este es un área interesante de discusión, porque no fue un tema eludido por ellos. Una y otra vez se planteó la posibilidad teórica de que la violencia fuese un mecanismo para alcanzar esta regeneración social a la cual apuntaba el socialismo originario. Y si uno lee los escritos de Recabarren a lo largo de los 20 años, o 25 en que duró su actividad política, uno se encuentra con varias referencias a la violencia revolucionaria como un mecanismo posible de adoptar. Ustedes saben que cuando se produce la revolución bolchevique, desde el día 1 Recabarren es un ferviente partidario de esa revolución, de la forma en que se lleva a cabo y de las prácticas que empiezan a desarrollarse a partir de allí. Él, desde el propio mes de noviembre de 1917, estando nuevamente en Buenos Aires, empieza a difundir la buena nueva que se había generado en Petrogrado y en Moscú y a defender el experimento que se estaba llevando a cabo en la Unión Soviética. Y él después viaja personalmente a principios de 1923 a la Unión Soviética, la visita en persona, y cuando vuelve, sus 2 últimos años de vida activa, se dedica a recorrer el país contando y compartiendo con sus compañeros de militancia, con la gente que lo iba a escuchar, lo que él había visto en la Unión Soviética. Por tanto, en el plano, llamémosle, de la teoría política, Recabarren nunca fue contrario, en términos teóricos o de principio, al despliegue de la violencia como instrumento de acción política. El fantasma de Recabarren se hace presente en esta sala. Claro, el oscurantismo pretende apoderarse de nosotros. Pero, dicho eso, también hay que reconocer de que en la praxis, en la estrategia y la táctica política concreta de Recabarren, a lo largo de sus 25 años de acción militante, nunca la violencia fue un elemento que se manejó de manera deliberada, sistemática o de ningún tipo. El recabarrenismo tenía una amplia paleta de mecanismos e instrumentos de acción, pero nunca la acumulación de fuerza militar o el empleo sistemático de la violencia como forma de combatir al capitalismo figuró entre esas propuestas. Y más bien al revés, cuando hubo enfrentamientos violentos entre las fuerzas de orden, ¿no es cierto?, o el sistema y los grupos obreros, en los cuales generalmente quien salía perdiendo eran obviamente los obreros, las grandes matanzas obreras a las cuales se refería hace un rato Grino Rojo, la postura de Recabarren fue más bien de crítica a quienes habían conducido a los trabajadores a ese tipo de enfrentamientos, los cuales lo más probable era casi seguro que salieran perdiendo. No había, adviertan ustedes, no había una denuncia ética o principista a la violencia, sino que había más bien una descalificación de tipo práctico. Decía, miren, nosotros si nos ponemos en el plano de las armas y de las balas, vamos a salir perdiendo sistemáticamente. Y cada una de estas masacres que a él le tocó presenciar, porque vivió en esa época, el resultado que tenía sobre el movimiento era de desactivarlo y desmovilizarlo y desanimarlo durante muchos años.
Entonces, frente al tema de la violencia, la postura de Recabarren, repito, por consideraciones más pragmáticas que filosóficas, era no nos conviene tomar ese camino porque salimos perdiendo y se desarma lo que hemos logrado armar en años de arduos y largos trabajos. Por tanto, el tema de la violencia nunca se plantea derechamente en la discusión o en la propuesta recabarrenista y queda también, así como el tema de la institucionalidad, como una de aquellas debates no resueltos o como una de aquellas disyuntivas que la izquierda chilena va a seguir cargando durante muchas décadas y que nunca terminan de resolverse del todo. Esa no resolución vendría siendo otra de las herencias que el recabarrenismo le ha dejado a la izquierda. Me quedan dos claves de sentido, que se sitúan ambas en el plano más bien de la acción cultural. La primera solo la voy a enunciar, porque de alguna manera Lino Rojo la mencionó en su presentación. El internacionalismo. La acción obrera como una acción intrínseca y necesariamente internacionalista. Le tocó a Recabarren vivir en una época de nacionalismos muy exacerbados, incluso en la clase popular que él quería movilizar y organizar. Si ustedes piensan que hoy el nacionalismo tiene mucha presencia cultural en Chile, en la época de Recabarren era mucho mayor. Y repito, no era un monopolio de las clases altas, sino que era un sentimiento, era una postura frente a la vida que estaba ampliamente diseminada a lo largo de la sociedad. Y era un nacionalismo, como suelen ser los xenofóbico, chauvinista y muy agresivo. No era solo el nacionalismo de, mire, valoro el país en el que vivo, sino que era un nacionalismo que frente a otros países, y sobre todo los países vecinos, con quienes se había librado una guerra pocas décadas antes, adoptaba posturas muy agresivas y de enorme violencia verbal y a veces incluso violencia física. Frente a eso, el socialismo recabarrenista tuvo siempre una postura intransigentemente crítica. El nacionalismo era un segundo opio del pueblo, como lo era también para ellos la religión. Pero era un opio más peligroso y más siniestro en ese momento, porque servía una y otra vez para desmovilizar y para anular las acciones de los sectores populares por autoemanciparse y por asumir la solución de sus problemas por sí mismos. Y en ese contexto, entonces, Recabarren y su gente son unos predicadores incansables en contra del nacionalismo entendido en ese sentido estrecho, lo cual le valió, por cierto, muchas dificultades y muchas persecuciones en su época. Perfecto, es lo que necesito justo. Porque llegué a la séptima de las claves, que tiene que ver con una extensión de lo mismo que le señalaba recién respecto del internacionalismo. Y es la clave que podríamos llamar la densidad de la cultura, que fue una de las que más problemas les provocó al recabarrenismo socialista y las que más dificultades tuvo para resolver, y yo diría que no lo logró resolver en definitiva. ¿A qué me refiero con la densidad de la cultura? Recabarren y su gente no eran populistas en el sentido prístino de la palabra, no eran personas que valoraran o levantaran a la cultura popular como un valor por sí mismo a defender. La cultura popular existente en la época más bien era para ellos objeto de crítica. A Recabarren no le gustaba muchas de las prácticas y de las conductas y de las sociabilidades a través de las cuales se canalizaba la expresión cultural del pueblo. Lo que él denominaba la superstición, vale decir muchas veces las creencias religiosas, pero también la superstición nacionalista, que era como una variante de lo mismo. Lo que él denominaba la falta de ilustración, la ignorancia de las masas populares. Las prácticas sociales, la vida de la chingana o de la taberna, la vida del conventillo, el juego de azar, las fiestas y las formas de
de diversión de los sectores populares, el culto a la fuerza física, en fin, a la resistencia, todo eso que era parte de que lo que Grés ha llamado la cultura peonal, eran para los recabarrenistas prácticas criticables en sí mismas, en cuanto eran expresiones de barbarie, o sea, precisamente aquello que ellos se planteaban superar en su propuesta ilustrada, pero también eran políticamente inconvenientes, en tanto perpetuaban la postración, la dispersión, la atomización del movimiento popular. Entonces lo que ellos se proponen es ni más ni menos que una especie de ingeniería cultural. O sea, vamos a emancipar a los trabajadores, vamos a sacarlos de la condición brutalizada en la que están, pero por la vía de transformarlos en algo distinto a lo que son. Eso es la regeneración del pueblo, a la cual se refieren los seguidores y los correligionarios de Recabarren. O sea, vamos a cambiar al pueblo por la vía de hacerlo algo distinto a lo que es. No hay una exaltación de lo popular tal cual es, sino que hay una suerte de llamado a la revolución cultural. Y ahí fue donde al recabarrenismo más le costó difundir su propuesta y su idea. Porque esa cultura popular que ellos querían transformar de raíz se reveló mucho más refractaria y mucho más densa de lo que ellos imaginaron. Y tal vez dentro de todos los dilemas que a ellos les tocó enfrentar y no resolver, este fue, a mi juicio, uno de los más complejos. Este llamado al hombre nuevo, como si diría 5 o 6 décadas después de Recabarren. Este llamado a hacer la revolución con un sujeto que tenía que empezar por revolucionarse a sí mismo y transformarse radicalmente, se reveló como una de las tareas más difíciles de lograr. Y quizás hasta dónde sea muy consistente definir un sujeto de la historia por la vía de negarlo, como de alguna manera u otra lo estaban haciendo los seguidores de Recabarren, que sin embargo eran parte de ese mismo sujeto, porque a diferencia de otros países del mundo y de la región, el movimiento popular y obrero chileno de comienzo del siglo XX era un movimiento de extracción y raigambre estrictamente popular. En el PC naciente no habían, o había muy pocos pequeños burgueses o intelectuales o burgueses, para qué decir. Era gente que venía de ese mismo mundo que se estaba constituyendo como una alternativa al mundo burgués predominante. Pero repito, se lo hacía por la vía de negar todo lo que ese mundo había sido hasta ese momento. A tal extremo que, de manera irónica, muchas veces cuando andaban los socialistas de Recabarren predicando por las calles, la gente decía, oye, mire, llegaron los nuevos canutos. Son como los evangélicos que vienen a regenérense, hermanos, cambian su forma de ser. 7 claves de sentido para aprender de Recabarren, pero aprender no solo de sus aciertos, sino también de sus limitaciones, de sus errores o de los dilemas que nunca supieron resolver. Porque ustedes saben, la historia la hacen las personas, por tanto nunca se repite, pero si de algo sirve estudiarla, es para que en esta nueva pasada, que le está tocando a ustedes, tratemos de hacerlo un poco mejor. Muchas gracias.